Deuteronomio 11, 18. Habla a nuestras vidas y gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Yo quiero que usted levante su Biblia, su celular. Creo que la pila que tenía antes estaba funcionando. No, se escucha entrecortado. Bueno, esperemos a ver si se arregle, si no, pues lo Desconéctalo una casa. bueno, ¿lo quitaron? Sí, mi amor, quizás. Ahí estaba funcionando. Es que toca tenerle paciencia, porque él funciona, pero después de un ratito. Bueno, entonces, yo creo que usted levante su Biblia, que usted levante su celular y diga: Señor, háblame a mí. Háblame a mí. Yo les voy a pedir un permisito para quitar eso, entonces. Listo. Entonces, en el alma nosotros encontramos la mente, ¿cierto? Y en la mente encontramos los pensamientos, los cuales no podemos ocultar del Señor, los podemos ocultar de las personas, del mismo Satanás, pero del Señor Todopoderoso no los podemos ocultar, porque Él es el único que conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos y las intenciones, porque nosotros podemos tener malas intenciones y el Señor sí conoce las malas intenciones. Bueno, entonces la predicación de esta noche, yo quería saludar a los que estaban, pero no me aparece por acá en mi pequeño celular, pero bueno, ¿cómo se llama la predica de esta noche? Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Por aquí va Mariluz, buenas noches. Bueno, ustedes me dicen porque acá no veo sino a Dialita y a Mariluz. Entonces, Andrea, buenas noches. María Paula, no sé quién más esté por ahí, buenas noches. Un abracito para todos. ¿Y por qué esta prédica de dónde sale? Resulta que algunos saben que yo tenía una prueba práctica de la universidad, porque ya casi me gradúo. Entonces, amén. Resulta que apenas me enteré, yo tenía clase el viernes, y ese viernes me dijeron que el otro viernes yo tenía mi prueba. ¿Listo? Y resulta que empiezo yo a estudiar, me lleno de ansiedad y yo estudio, pues yo he sido muy cuadernera, o sea, yo he sido juiciosa. Y entonces yo estudié y piense, y a la madrugada del sábado me desperté con un dolor de espalda. Y yo, ay, Dios mío, no, eso es el frío, tendré un chiflón, ahora me acuesto y se me quita. Y me levanto por la mañana, me doy un baño y no, ese dolor estaba terrible, no podía ni respirar del dolor. Entonces empezamos, no, que un parche león, que bueno. Y mi esposito me dijo: ¿será que estás estresada? Y yo, no, pues, ¿estresada de qué? No. Bueno, nos vinimos para el ensayo, que el sábado se ensaya alabanza, y pues yo vengo a acompañar a mi esposo, yo vengo a salir con una de boterera. Y yo me hice en la oficina y me puse a orar y le dije: Señor, yo sé que todos son un por qué, un para qué, ¿por qué este dolor? ¿Para qué es este dolor? ¿Qué sucede? Porque no es normal. Yo no sufro de nada, de ninguna enfermedad, gracias a Dios. ¿Por qué es este dolor? Y el dolor era tan parecido a como yo tuve, cuando tuve cálculos en la vesícula, era un dolor así. Y yo de una vez eso, pensé cálculos en los riñones, mejor dicho, yo ya me iba de urgencias, porque no podía para subirme a la moto. Terrible, demasiado dolor. Y bueno, me puse a orar, llegué a la casa y no, terrible estaba por ese dolor. Y ahora qué hago, me va a tocar irme de urgencias o empastillarme, cuando el Espíritu Santo me muestra. Pues ya había usado a mi esposo, ¿cierto? Pero
el Espíritu Santo me dice, estás somatizando tus emociones. Claro, yo me estresé porque nos dijeron, saca 0 o 5. O sea, no tengo 3, no tengo 4, sino 0 o 5. Entonces, de una vez se me hizo una turbulencia ahí de emociones. Pero yo dije, no. O sea, ya después de que me identifiqué que eso no era un dolor porque tuviera ninguna enfermedad, me puse a orar. Y recordé la palabra del Señor en Filipenses 4, 6, 7, que dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Y qué sucede? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y yo dije esa palabra y oré y dije, en el nombre de Jesús se va este dolor, porque yo no estoy enferma de nada y no voy a estudiar. Me voy a relajar. No estudio más, guardé todo eso ese fin de semana, 0 estudio. Y hay que hacer, ver televisión, jugar, hacer cualquier otra cosa, pero no voy a pensar en estudio. Y ahí me di cuenta cómo nuestro cuerpo somatiza todo. Así es. O sea, había somatizado de una vez ese estrés, esa ansiedad que yo tenía, porque me faltaban 8 días para presentar y imagínense, había podido llegar hasta irme de urgencias o quedarme en una clínica hospitalizada por un dolor como ese. Y quizás ni siquiera haber llegado a la prueba. Pero somos lo que pensamos, ¿cierto? Yo pensé en esa ansiedad, me enfermé y ya la enfermedad iba a tal grado que yo dije, no, ya me toca la hospitalización, ya me toca exámenes, me toca ir allá 5 horas por urgencias, porque nosotros somatizamos los pensamientos, las amarguras y las faltas de perdón. Y el cuerpo reacciona. ¿Cómo reacciona? Por enfermedad. Nosotros nos enfermamos por lo que pensamos. Por eso nosotros nos enfermamos. Porque primero todo va por un pensamiento. Siempre pensamos antes de. Pero es tan sutil que no lo alcanzamos a identificar. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el campo de batalla de nosotros? La mente. Este es el campo de batalla. Todo viene por un pensamiento. Yo escuchaba a alguien que decía, llevo 30 y no sé cuántos años casada y toda la vida con mi esposo tiene un mismo hábito. Y en esos 30 y pico años de casados, como que había convivido con ese hábito que no le gustaba. Pero el último año de casados que llevaban le molestaba, porque pensaba en lo que él hacía y lo que él hacía y lo que él hacía, y llegaba un punto en el que le desesperaba eso que él hacía, que llevaba 30 y pico años haciéndolo y no le había molestado. Entonces todo viene por un pensamiento. Y por eso es que muchas veces vienen las discusiones, porque uno lo piensa y lo piensa y lo piensa y lo piensa, y resultamos metidos en unos problemas grandísimos. ¿Y qué sucede? Como el campo de batalla de la mente, ¿qué hace Satanás? Envía dardos encendidos para que nosotros caigamos en sus mentiras. ¿Y qué nos genera? Ansiedad. La ansiedad produce preocupación, inquietud, palpitaciones, sudoración, deseos de comer y comer y comer. Entonces acabo de almorzar con morro y sin embargo el momentico está buscando algo más para comer. ¿Tienes hambre? Sí. No es hambre, es ansiedad. Generalmente la persona que come y come es ansiosa. El que se come las uñas es ansioso. Yo escuché que alguien decía, no, que estaba en depresión y que comía. No. La persona que sufre o está en una depresión generalmente no come. Lo que primero se le quita es el apetito. Al ansioso sí le dan ganas de comer y comer y comer. Y después se empieza a notar. ¿Cierto? Sí. Entonces, si dejamos que nuestros pensamientos nos gobiernen, nos vamos a llenar de ansiedad.
Y vamos a ir a Primera de Pedro 5:7. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:7? Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿En quién depositamos toda ansiedad? ¿En el dinero? ¿En los problemas? No. ¿En el esposo o la esposa? Menos. No, en Él es Jesús. Depositen toda ansiedad en Él, porque Él cuida. El que nos cuida es el Señor Jesucristo. Un ser humano no alcanza a cuidarnos como nos cuida el Señor Jesús. Amén. Otra, temor o miedo. Eso es una sensación que se siente por algo que ocurrió. ¿Cierto? Generalmente el temor, el miedo es por algo que nos ocurrió cuando éramos niños. O sospecha de que algo malo va a ocurrir. Entonces de una vez la persona se pone en alerta, miedo, temor. Entonces aquel que cuando era niño veía películas de terror, horrible que pongan a un niño en películas de terror, no sé en qué cabeza cabe, pero lo hacen. Entonces ver películas de terror, por eso apagar todas las luces, asustarlos, decirle que el coco se lo va a llevar, que va a venir yo no sé quién. Hay niños que le tienen miedo a la policía, porque le voy a decir al policía que se lo lleve. Y claro, ven un policía y de una vez se esconde. Cuidado, porque están haciendo algo que no está bien. Y generalmente la persona temerosa es una persona negativa, ¿cierto? Porque todo le va a salir mal. No, pero es que para qué hago tal cosa si eso no va a salir. No, si eso se va a acabar, no, pero si eso se va a dañar. Porque tiene miedo a fracasar. Miedo a que de pronto no pase. Miedo a que si lo hago entonces... Y eso me pasaba a mí, ¿no? Entonces yo no enfrentaba las situaciones, porque como era tan temerosa, la fácil, la mía era huir. Pasó esto, me voy. Me retiro de ese trabajo. Huir, no enfrentar. Por miedo a enfrentarse a las personas, miedo al que dirán, miedo a que de pronto me griten, miedo a que de pronto me echen, miedo. Pero ya no, ¿por qué? Porque cuando Cristo llegó a mi vida, transformó ese temor, porque, como les decía, de niños los papás, los adultos hacen muchas cosas que dañan a los niños, diciéndoles bobadas como esas. Si quiere que le obedezca, háblele, dígale, pero no le meta miedo. ¿Cómo le va a decir que el policía se lo va a llevar, que el habitante de calle se lo lleva? No. Entonces, claro, a mí me daba mucho temores a muchísimas cosas tenía, pero ya no las tengo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Isaías 41:10, ¿qué dice? Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Porque no estamos solos, no estamos solas. El Señor Jesucristo está con nosotros, nos sostiene. Y por eso nos dice, no tengan miedo, no se angustien. Pero uno le dice, no tenga miedo, y parece que Nidia tenga mucho miedo, angústiese que está sola y yo no le voy a ayudar. No, pensamos, somos lo que pensamos. Si yo pienso que esto es verdad, porque tengo un Dios que todo lo puede, porque el Señor Jesucristo pagó en una cruz para que tú no tengas miedo, no le tengas miedo a los seres humanos, no le tengas miedo a esa situación, enfréntala, porque es necesario hacerlo. Otra, baja autoestima. Es la forma en que nosotros nos evaluamos a nosotros mismos. Entonces, es la manera de ser de nosotros, nos evaluamos, ¿cierto? La manera de ser, nuestros rasgos físicos, nuestro carácter. Nosotros somos los más críticos con nosotros. ¿Y qué sucede? Se manifiesta de dos maneras la baja autoestima. Dos maneras en las que se manifiesta la baja autoestima. Una, que es la más conocida,
es aquella persona que se siente inferior, ¿cierto? Inferior a los otros, que piensa que no es capaz, que no puede, que los demás sí pueden lograrlo, pero yo no, eso no me sale, porque tiene una baja estima de él mismo. No se acepta físicamente. Entonces se mira al espejo, estoy gorda, estoy flaca, soy bajita, soy alta, esto, aquello, la mancha, el lunar, el pelo, y no estamos conformes. Respetable, pero por eso es que hay tanta cirugía por ahí, porque me quito esto, me pongo aquello, me corto esto, me corto aquello, me pongo, y sin embargo no están conformes, porque hay baja autoestima y queremos agradar a nosotros, pero nosotros no nos paramos en un espejo y le decimos a Dios gracias, porque es que el Señor no te creó para que tú le gustes al otro. Él te creó tal y como tú eres, porque así le gustas a Él. Amén. Entonces, ay, es que ese gordo, ese flaco, ese alto, ese bajito, el Señor se deleita cuando te ve. Amén. Mientras tú no tengas una buena autoestima de ti, siempre va a haber quien sea más lindo que tú, o más linda que tú. Entonces, ay, mi pelo afro, ay, no se ve tan horrible. Entonces, ay, está como si tiene la queratina, pero está quedando calvo. No, disfrútate de eso. Ay, si a veces las crespas, ay, las rico, a veces amanece uno así como un león. Échese agua y de crema para peinar y listo. Bueno, entonces estas personas que sufren de esa baja autoestima se retraen, ¿cierto? Son personas demasiado tímidas, son personas que les cuesta hablar en público, son personas que con tal de no hablar, se hacen por allá en público, sí, para que nadie les pregunte nada. Y pueden ser públicas, pero la baja autoestima los tiene allá arriba. Y se los digo con conocimiento de causa, porque fui una mujer con una autoestima totalmente en el piso hasta que conocí al amor de mi vida, el Señor Jesucristo. Me desarrollé allá. ¿Y qué sucede? Entonces el segundo amor de mi vida. Para esto, Sí, yo no puedo competir. amén. ¿Qué sucede? Para eso se necesita sanidad interior. Hay que ahondar, hay que mirar qué fue lo que te llevó a vivir de esa manera. Y es necesario sanar el corazón para que puedas vivir en libertad. Yo no es que esté muy 100% sana de eso, pero ya hablo en público, ya no me escondo, ya enfrento situaciones, que no soy tan amiguera y que no soy como tan de uy, estar con muchísima gente, soy más bien como de estar solita, como yo me disfruto los tiempos a solas, sí, como que también es por temperamento, pero ya no porque me siento inferior a nadie. Porque antes no hablaba porque me sentía, no, si hablo alguna bobada voy a decir, no, eso es, no, de pronto me equivoco. No, ¿qué importa? Si uno se equivoca, pues se equivocó y aprendemos. Pero también son cosas que desde niños vivimos. Entonces, ay no, te creas la fe porque siempre te compararon con tu hermana, con tu hermano, porque es que fulanita es linda, porque es que los ojos de ella son grandes, pero los hijos son chiquiticos, y entonces, ay, es que el pelo de ella tan lindo, ay, está, no, pero es que la otra es más bonita. Y todo eso va quedando en el corazón, y va formando todas estas cosas. Pero miren la palabra de Dios como es hermosa. A mí me encanta la palabra de Dios porque allí hay solución para todo. Entonces, para estas personas que sufren de autoestima así, de esta manera, va. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sí puedo estudiar, yo sí puedo ser pila, yo sí puedo triunfar, yo sí puedo lograr eso. Porque crecimos pensando que no lo podíamos hacer. Y hoy nos damos cuenta que con Cristo sí podemos hacerlo. Entonces, la otra, recuerde siempre, somos lo que pensamos. Antes de pasar a la otra, yo quiero recomendarles este libro. Victoria sobre la oscuridad. Este es un libro muy bonito. Hay otro que es hermanito que rompiendo las cadenas, pero no lo haga si no ha leído este. Este libro es muy bonito. Y en la página 41, es que se trae una letra diminuta,
y ahí sí me obliga a ponerme las gafas. En la página 41 dice, ¿quién soy en Cristo? Esto lo necesita una persona que tiene la autoestima baja. Porque aquí está esa identidad. Cuando tú tienes identidad en Cristo, tu vida cambia. Entonces voy a leer solo un poquitico. Soy aceptado. Entonces soy hijo de Dios, soy amigo de Cristo, he sido justificado. Y viene con cada uno con su pasaje bíblico. O sea que no es Neil Anderson, no es este libro, es la palabra de Dios. Pero Neil Anderson fue usado por Dios para escribir este libro. Dice, me siento seguro, soy libre de condenación, estoy seguro que las cosas resultarán para bien. Eso es algo de lo que estoy leyendo. Soy importante. ¿Importante para quién? Para el Señor. Cuando yo me creo que soy importante para Dios, soy importante para todos. Soy la sal y la luz de la tierra. Y cada uno trae su pasaje bíblico. Yo les recomiendo, vale como por ahí 25,000 pesos ese libro. Nosotros tenemos la edición vieja y la edición nueva. Puedes conseguir. Y se consiguen en las librerías cristianas o incluso online también se consigue. Entonces, les recomiendo que usted se asegure de esa identidad que tiene Cristo. No identidad de Neil Anderson, no identidad en Ixtus, identidad en Cristo. Cuando tú tienes identidad en Cristo, tu autoestima se pone al nivel que es. La otra es, hay gente que dice que, ay no, es que fulanito tiene una autoestima muy alta. No existe una autoestima alta. Existe la autoestima en el nivel apropiado. Cuando una persona, ustedes conocen, me imagino a alguien que se cree superior a los demás, que eso parece que le evitan, ¿cierto? Que mira por debajo del hombro, que son orgullosos, egocéntricos. Esas personas tienen baja autoestima. Solo que se han camuflado, han puesto una caparazón de orgullo, de ego. Yo soy más linda que todas porque tienen baja autoestima. Yo conocí a alguien que éramos esos dos polos opuestos. Yo había sufrido de baja autoestima y esta persona creía que era, mejor dicho, el asistente de Dios, por no decir que era Dios. ¿Y qué pude identificar de esa persona? Sí, en su orgullo y en su altivez y en dárselas de que nunca perdía y que siempre conseguía todo lo que quería, también lloraba solas. También se sentía mal, también sentía que no lograba las cosas, pero afuera mostraba lo que no era. Entonces, usted no se deje engañar que no existe una autoestima súper alta, no. Tiene baja autoestima. Existe la autoestima normal. Y para estas personas que sufren de ese problemita, es que si yo no lo hago, nadie lo hace bien. Entonces, vamos en Romanos 12:3. ¿Qué dice Romanos 12:3? Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Tenemos que pensar con moderación. Ni soy más, ni soy menos. Soy la medida justa que Dios quiso que yo fuera. Porque somos hijos de Dios y tenemos unos privilegios sobrenaturales, no nos vamos a creer que levitamos. No, tenemos que poner los pies sobre la tierra y sí tenemos cosas maravillosas, vivimos cosas sobrenaturales, pero tenemos que mirar con misericordia a las personas que aún no tienen a Cristo en su corazón y no tienen un lugar allí en el cielo. No han hecho esa reserva que nosotros ya hicimos. Otra, estrés. Es la reacción de su cuerpo física o emocionalmente. A raíz de una frustración, un desafío
a una situación que se sale de control. ¿Cierto? Yo lo que les contaba hoy. Faltaban 8 días para que me hicieran el examen y yo ya estaba enferma. ¿Cuánto se sacó? 5. Pues era 0,5. Era 0,5. Sí. No, pues gracias a Dios me fue muy bien porque nos tenemos que evaluar entre compañeros y nos evalúa la profesora. Entonces nos dicen los aciertos y los errores. Y bueno, para mis compañeros yo no tuve ningún error. Amén. La profesora me hizo 2 recomendaciones, pero pues chévere, fue chévere porque estos son desafíos para mí, después de haber tenido una autoestima tan baja, después de pensar que era bruta, después de pensar que no era capaz de conseguir nada, después de pensar que el estudio no era para mí, el Señor me ha sorprendido con lo que Él hace, porque yo hago mis tareas, o sea, me gusta hacerlas y me encanta lo que estudio, y cuando veo las notas digo, Señor, yo no me imaginaba eso, pero Dios es así, Dios nos honra. Entonces, eso pasa cuando vienen esas frustraciones, esas situaciones, nos estresamos cuando las cosas se salen de nuestro control. Ahí es cuando nos estresamos, y también eso depende mucho de los temperamentos. Entonces, cuando somos más nos estresamos. Cuando este estrés no se controla, es contraproducente porque se puede volver en un estrés crónico. Tienes el peligro es enfermarse. Como yo ya me estaba enfermando, entonces de estrés se puede morir. Porque pues, el cuerpo se empieza, claro, ya me dolía este lado, entonces ya empiezo a sentir que se le va a pasar para el otro lado y llega un momento en que me No quedo se vuelve tiesa. estrés y los tres, sino 4. Exacto. Entonces, con el tiempo nuestra salud corre riesgo, ¿cierto? Y hay unas enfermedades que a raíz del estrés se generan, y entre ellas está la presión arterial alta, la diabetes, la obesidad, el acné, entre otras. No todas las veces es por lo mismo, pero revise que no sea porque usted se la pasa estresado que le está pasando eso. Y miren lo que dice el Salmo 5:22. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. Amén. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Amén. Encomienda al Señor tus afanes. ¿Qué sacas con afanarte? ¿Qué sacas con estresarte? ¿Correr para una clínica 5 horas para que te atiendan? Cuando tienes la solución, calmarte, orar, esperar. Otra, falta de perdón. Vivir encadenado o atado a aquello o a aquella persona que le causó algún daño físico, sexual o emocional. Esta es la conclusión que yo saqué de lo que es la falta de perdón. Vivimos atados, encadenados a esas personas que en algún momento nos hicieron algo. Y entonces cuando estaba escribiendo ahí la prédica, uno lo que está es orando cada ratito y dice, Espíritu Santo, muéstrame, Señor, uno lee la palabra, uno ora, bueno. Y el Señor me llevó a 2 ejemplos, pues vividos. Bueno, eso siempre son, generalmente todos esos daños, esas situaciones son cuando somos niños, ¿cierto? Cuando yo era niña una persona me hizo mucho daño. Y cuando ya era adulta me la encontré, yo ya era cristiana, y al encontrarme a esa persona me di cuenta que mi corazón estaba sano, porque la vi, la pude saludar, sentí mi corazón tranquilo, incluso le pude servir. Entonces me di cuenta, wow, ya la perdoné. Pero otra persona que me hizo mucho daño cuando era niña,
rompió mi corazón de niña, mi ingenuidad, a esa persona la odié. Y cuando era adulta, un día me encontré con esa persona, porque es de la familia. Y dice, no, que llegó tal persona que vamos a saludar. Y yo dije, vamos a saludar. Cuando yo vi a esa persona, sentí una cosa horrible. Sentí ganas de ahorcar a esa persona, sentí odio, sentí rabia, sentí de todo, que yo no fui capaz de acercarme, le dije, ¿cómo le va? Me fui. Y en ese momento el Espíritu Santo me mostró, no has perdonado. En ese momento pues no hice nada, pero después cuando tuve mi tiempo, perdoné a esa persona. Y no es simplemente coger y repetir con coloritos, ¿cierto? Porque hace ya un pensamiento acá, que ahora es no. No es coger un manual y repite, porque yo alguna vez estuve en una consejería, en una salida interior, y entonces con un librito, repite no sé qué, repite, no se trata de eso. Se trata de que tú tengas realmente, abras tu corazón al Señor y le digas, Señor, vi a esa persona y me di cuenta que no la he perdonado. Me pasó esto, Señor. Y veo a esa persona y la quiero matar, la quiero ahorcar porque me hizo daño, porque me dolió, porque no quisiera que existiera. Pero yo sé que si yo sigo con esto, la perjudicada soy yo, porque sigo atada a esa persona. Entonces, ¿qué me imagino yo cuando no he perdonado a una persona? Estoy una cadena, un candado bien grande y esa persona me está jalando y me arrastra por todo lado, porque estoy atada. Y yo dije, no quiero más eso, Señor. Yo no quiero estar atada a esa persona. Desde ese día, nunca más la vi. Un día había una reunión virtual, yo no pude estar en esa reunión, no la vi. Pero sé que algún día iré a ver a esa persona. Me gustaría verla de frente y decirle, ya te perdoné por todo el daño que me hiciste, pero tienes que arreglar tus cuentas con Dios, porque yo ya te perdoné. Y ya me acuerdo de esa persona y ya no siento dolor. Ya no me da rabia, ya no la quiero ahorcar. Porque sé que esa persona que nos hizo daño sufre más. Porque yo ya perdoné, pero esa persona tiene que cargar con su culpa. Y es más duro cargar uno con esa culpa. Entonces ahí están los dos casos, ¿cierto? En el que yo ya perdoné y en el que no había perdonado. Y si yo no perdono, pues me voy a enfermar de amargura. Así es. Y miren que esto es espiritualmente, y lo hemos leído en la palabra, y nos han enseñado que perdonar trae sanidad, sanidad al cuerpo, sanidad al alma, sanidad al corazón. Pero me encontré un artículo del tiempo que también la ciencia reconoce esta verdad, que si perdonas, sanas. Y les voy a leer lo que me encontré. La mayoría de expertos coinciden en que perdonar no significa olvidar o pasar por alto determinada ofensa, sino que es la posibilidad de liberarse de los sentimientos negativos que afectan la salud, ya que el perdón trae beneficios que conllevan a estados de tranquilidad, armonía, bienestar y bienestar general. La ciencia dice que la falta de perdón produce cansancio, estrés, ansiedad, depresión, trastornos de sueño, migrañas, aislamiento social, incapacidad para adaptarse, reacciones agresivas, mal desempeño laboral. Las personas pagan un costo enorme por la tensión emocional, mental, física y social que producen los sentimientos como el odio, el rencor. Así lo establecen muchas conclusiones de investigaciones científicas. Entonces, hasta la ciencia se ha dado cuenta que si no perdonas, te enfermas. Así es.
Y ahora los psicólogos están llevando a las personas a que hagan procesos de perdón, porque es necesario. Si tú no perdonas a tus papás, que son las primeras personas, Dios y nuestros papás son las personas con las que tenemos que arreglar las situaciones, primero que todo. ¿Y qué dice Mateo 18:21? Y es donde está Pedrito hablando con el Señor Jesús, ¿cierto? ¿Qué dice Pedro aquí? Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Qué le responde el Señor? Le dice Pedro: hasta 7 veces. Él estaba muy generoso, 7 veces. Y el Señor, ¿qué dice? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, te contestó Jesús. O sea, es siempre que tenemos que perdonar. Porque todos los días alguna situación pasa. Pero sobre todo no podemos seguir con las heridas del pasado. No podemos seguir con eso. Porque ustedes se imaginan donde yo no hubiese perdonado esas cosas que me hicieron de niña. Y yo siempre le digo: Señor, si hay algo que yo no haya perdonado, muéstrame. Porque yo no quiero estar allá como atada, como les digo. Que me esté arrastrando ya mi verdugo. No. Y no podría tener la alegría que tengo ahora. Yo creo que estaría totalmente arrugada, estaría como una uva pasa de la amargura que tendría en mi corazón. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Siempre. Siempre, siempre. ¿Qué sucede si no perdonamos? Enfermamos. Nos enfermamos de amargura. Entonces, la persona amargada es hostil, tiene cara de pocos amigos, vive frustrada, es pesimista, nada le gusta, todo le molesta, nada ni nadie es suficiente. ¿Ustedes conocen a alguien así? Sí. A ratos. Se le pegó. Yo creo que, bueno, a rato se le chispotea a uno, pero la persona amargada es así. Es la que le ve una hoja blanca y es la que le ve el puntico negro allá donde no se veía, y esa persona lo ve, porque no tiene sino amargura en su corazón. Entonces, son esas personas que llegan a abuelitos, o no tan abuelitos, a veces son 30, 40 años, y no se aguantan nada. Es el que le cayó el balón del niño que estaba jugando y se lo rompe. Es el que insulta a los niños, les dice grosería porque hay amargura en su corazón. El que come un pobre perro y lo patea es la persona amargada. El que no se le puede decir nada porque se regó como laceros o tomatero que dicen. Algunas enfermedades por la amargura. Y mire que la presión arterial alta aparece en todas. Entonces, por la amargura, presión arterial alta, desórdenes estomacales, problemas intestinales, insomnio, enfermedades cardíacas. Esas son algunas. No quiere decir que todas las veces sea de esa manera, porque a veces le da un dolor de cabeza porque hizo mucho sol, pero que usted se siente, se acueste, se arrodille y revise en su corazón si usted tiene faltas de perdón, porque si usted nunca ha hecho una sanidad interior, muy seguramente tiene cosas que no ha arreglado. ¿Y qué sucede? Cuando hace una sanidad interior como debe ser, salen cosas que uno ni se imaginaba que habían pasado en la vida de uno. Entonces eso es de mucho tiempo de oración, mucho tiempo de ayuno, para que el Señor le muestre a uno como consejero y también la persona pueda ver qué hay, por qué pasó eso. Porque muchas personas, después de haber perdonado, se sanan. Otras enfermedades uno no comprende, pero yo soy de las que sí pienso. Yo sufrí de gastritis muchísimos años y tienes que tomar pastillas de por vida. Cuando yo decidí
perdonar. Y le dije, Señor, no me tomo una pastilla más y no sé qué vas a hacer. Porque tú sanaste cojos, ciegos, sordos, mudos. Y no le estoy diciendo que no tome pastillas. Digo, en mi caso. Sanaste a todas esas personas, leprosos, y no me vas a sanar a mí de una gastritis. Señor, no voy a tomar pastillas. Y no fue fácil, porque me dolía, porque sentía mordiscos en el estómago. Pero el Señor me sanó. Y yo no sufro de gastritis. Gloria a Dios. Entonces, revisa tu corazón, porque sí hay que revisar el corazón y mirar si todavía tú ves a esa persona y te da por allá, te da, no has perdonado y tienes que perdonar por tu salud, por tu beneficio, no por esa persona. Piensa siempre que estás encadenado ahí y te estás jalando. Yo no quiero que me vayas a comer. No quiero estar encadenado a esa persona. Y a veces le pasa a uno con alguien y siente uno como una cierta cosita y no lo quiero saludar. Pero no, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a permitir que Satanás venga a fastidiar mi vida? No, de una vez, Señor, yo quiero perdonar a esta persona, no siento ganas, siento rabia y me da mal genio lo que me hizo. Pero Señor, yo quiero agradarte a ti, no quiero agradar a Satanás. Entonces recuerden que la amargura es la suma de heridas, rechazos, resentimientos, frustraciones, iras y dolor. ¿De qué? Del corazón. Está todo eso ahí en tu corazón. Entonces tú te sientas y revisas. Heridas, muchas heridas, porque el que diga que no lo han herido, está mintiendo. Rechazo, ¿cuántas veces nos rechazaron? Los mismos padres. Uno se iba a acercar, ay, qué generoso, gente amargosa. Y uno el chino que esto van a abrazar a los papás, y a besarlos, y ellos, quítate, ay, ese es fastidioso. Y después uno crece y ya no los quiere mirar. Entonces, ay, pues ya no me abraza, pues ya no me quiere. Frustraciones, muchas veces nos frustramos por cosas y eso va quedando ahí. Iras y dolor. Entonces, revisa tu corazón y sana tu corazón. ¿Iras y qué? Señor. ¿Y dolor? Iras y dolor que están en el corazón. Entonces, ay, no, es que yo ya hice 70,000 veces sanidad interior. Pero hay algo que no ha sanado, ¿sabes? Si ves que no lo puedes sacar, hay cosas, tú no dices, no, yo ya sé cómo qué tengo que hacer. Pero hay cosas que hay que ponerlas en evidencia delante de otra persona. Porque Satanás sigue ahí, y te sigue acosando por lo mismo y te sigue acosando por lo mismo. Y es necesario ponerlo en evidencia. Entonces revisa, si todavía te das por ver a esa persona, no pasa nada. Y Hebreos 12:15 dice, asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Miren lo que está diciendo, póngale bien atención a lo que dice esta palabra. Que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultad y rompa a muchos, y corrompa a muchos. ¿Por qué dice eso? Nosotros somos lo que pensamos, ¿cierto? Corrompa a muchos. Es que nosotros a veces tenemos una facilidad de dañarle el corazón a los demás. ¿Por qué? Resulta que yo odio al señor de la tienda de la esquina. Un ejemplo porque no lo odio. Por ejemplo, odio al señor de la tienda de la esquina porque un día yo le engañé que no me lo compró, me vendió algo que estaba mal, lo que sea. Me compró unos aguacates que salieron 15 y no me los trajo, pues tengo rabia contra ese señor. Y resulta que mi esposo y mis hijos lo odian también. ¿Y por qué? Si él fue conmigo, porque como nosotros tenemos la facilidad de envenenar con nuestra boca. El viejo ese, el indio ese, el desgraciado ese, como me robó. Y después los niños están odiando. ¿Por qué? Porque yo me encargué de que ellos odiaran a esa persona sin conocerla.
Y después, un día le dio porque el niño habló con el Señor de la tierra, ay, ese Señor tan buena gente, ay, ese Señor tan bonito, pero yo me había encargado de dañarle el corazón, porque ya había dejado toda mi basura. Entonces, cuidado con lo que decimos, lo que dice que cause dificultades y corrompa a muchos. No vayamos a corromper a nuestros hijos con esta amargura, porque nosotros somos lo que pensamos. Por eso tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hablar, para que no se nos vuelva vayamos a botar basura, a envenenar. Porque ¿qué sucede? Muchas veces nosotros podamos el árbol, hasta le quitamos el tronco, pero no quitamos la raíz. ¿Y qué pasa? Vuelve y sale el arbusto, vuelve y sale el árbol. Mientras tú no saques de raíz eso que tienes ahí, vas a seguir odiando, vas a seguir cargando con lo mismo, vas a seguir cargando con ese mundo toda la vida. Y lo hemos escuchado muchas veces, te tomas un veneno y quieres que el otro se muera, te vas a morir de envidia, te vas a morir de amargura, te vas a morir porque no quieres perdonar. Entonces tienes que sacar de raíz, que tú te puedas parar enfrente de esa persona y digas, no siento nada. Obviamente no nos vamos a ir a abrazar y a besar a esa persona porque nos hizo daño, pero sí, bueno, ¿por qué no? Yo tuve que servirle a alguien que me ha hecho muchísimo daño, lavarle ropa, cocinarle y decirle te perdoné y llevar a esa persona a Cristo. ¿Por qué no? O sea, con Dios todo es posible, pero es necesario que tú digas, sí, me puedo parar aquí enfrente de esa persona que me hizo tanto daño y ya no siento dolor. Ya listo, lo perdoné, que arregle sus cuentas con Dios. Y si Dios todavía tiene, y que tal la persona se haya vuelto cristiana, todos tenemos una segunda oportunidad. ¿Cuántas personas me habrán odiado a mí? Y hablarán quién sabe qué cosas de mí, pero ya no saben que yo ahora soy diferente. Entonces demos la oportunidad también a esas personas, también tienen derecho, porque también nosotros nos hemos equivocado mucho, que no seamos jueces de nadie. Bueno, ya para perdonar, no se me olvide, nosotros somos lo que pensamos. Piensa bien, actúa bien. Deuteronomio 11:18, que fue la palabra del inicio. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una mano. Esta, la palabra de Dios, es la que transforma nuestra vida. Por eso ahí dice que se la grabe en el corazón y en la mente. Aprendas esta palabrita, que es verdad y que trae libertad. Y átela en sus manos. Mantenga, mire, antes de coger ese celular, toma esto. Si va a coger el celular, que sea para leer palabra primero. Pero se pone usted a ver Facebook y dice, ay, no le manda a leer palabra. Y esta frase me la regaló el Señor. La palabra de Dios es la medicina para todos estos males. Esta palabra, aquí encontramos todo. ¿A qué? El perdón, aquí encuentras. La sabiduría, aquí la encuentras. El temor, el dolor, lo que quieras, aquí. Finanzas, aquí. Relaciones de pareja, aquí. Todo está en este manual que nos dejó el Señor. Y vamos a orar. Papito, gracias, Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias por tu palabra, porque es verdad, porque en tu palabra encontramos todo, Señor. Y queremos grabarla, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, llevarla en nuestras manos, que realmente la hagamos viva cada día, Señor. Que podamos llegar cada mañana delante de tu presencia, Señor, derramar nuestro corazón, muéstranos, escudriña nuestro corazón. ¿A quién no hemos perdonado, Señor? Muéstranos desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. ¿Quién nos rechazó? Si fuimos rechazados por nuestros padres, si fuimos quizás producto de una violación,
sé, Padre, que pueda haber allí en nuestro corazón, que nos lleva al rencor, que nos lleva al odio, a la amargura, a la falta de perdón, quizás el daño que nos hicieron, Padre, pero no queremos vivir en el pasado, queremos vivir un presente contigo, un presente que perdona, un presente, Señor, diferente. Por eso oramos, Señor, y te suplicamos en el nombre de Jesús, que seas tú sanando las heridas de nuestro corazón, que seas tú mostrándonos que no hemos, Señor, sanado, y que podamos pararnos enfrente de esa persona y podamos darnos cuenta, ya no siento nada, ya te perdoné. Eso es lo que queremos, Señor. Y que podamos, como dice tu palabra, Señor, antes de hacerle bien a esa persona que nos hizo mal. Parece loco y parece absurdo, pero si tu palabra lo dice, Señor, así es. Y contigo todo es posible, Señor. Todo es posible porque nos has puesto incluso a servirle a esas personas que un día nos hicieron daño. Y hoy perdonamos, Señor, a esas personas. Y hoy las bendecimos. Y hoy las ponemos delante de tu presencia, Señor. Porque tú, Señor, eres bueno con todos. Y así como me diste una oportunidad a mí, también tienes una oportunidad para esas personas que me ofendieron, que me dañaron, que me rompieron, que me abusaron. También tienes una oportunidad para esas personas. Yo las bendigo en el nombre de Jesús. Y las pongo delante de ti, Señor. Y te pido perdón por las veces que de mi boca ha salido veneno. He envenenado a mi familia, hablando mal de las personas y no les he dado la oportunidad de conocerles, Padre. Y gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias porque tu palabra es verdad. Y gracias porque está en mi corazón. Y gracias por la oportunidad que me das de ser una persona diferente y de poder ayudar a otros a conocer la libertad que me hizo libre a mí, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 La